Hay momentos que merecen ser recordados por siempre. Historias que inspiran y motivan. Personalidades que llenan de orgullo nuestra tierra. Conozcamos al embajador de hoy. Artline. Escribe la vida. Artline escribe la vida. Así es. De esta manera damos inicio a un nuevo episodio de Embajadores Artline. Y gracias a la producción de Beto Internacional. Y por supuesto, gracias a Sashi Hata, que es la empresa que desde hace 100 años fabrica los Artline, los mejores marcadores a nivel mundial, los número uno, los más conocidos por todos, Artline. Así que sean bienvenidos a los que se conectan con nosotros a través de nuestras páginas oficiales, a través de el TikTok Live, a través del YouTube, a través del Facebook y a través de todas las páginas de Nación Artline y también las páginas de Beto Internacional. Estamos muy contentos de haber iniciado ya hace unas cuantas semanas la nueva temporada de Embajadores Artline. Por supuesto que es un podcast en el que siempre invitamos a personalidades, a salvadoreños y salvadoreñas que dejan huella tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. Y hoy es el turno para el arquitecto Carlos Peña. Él es el fundador de BAU, que tuvo una transformación hace muy poco, que ahora se llama BAU, pero vamos a hablar de eso conforme vayamos conversando con él. Arquitecto, bienvenido y es un gusto tenerlo acá como un nuevo embajador Artline. Mucho gusto, Herman. Gracias por invitarnos. Bueno, no, para nosotros es de verdad un honor tenerlo por acá. Primer podcast que tenemos con un arquitecto. Quiero comentarle que hemos tenido podcasts anteriores en los que hemos hablado acerca de las nuevas tecnologías. Hemos hablado acerca de paneles solares, energía renovable, hemos hablado acerca de la creación y la programación de aplicaciones. Y ahora vamos a hablar de las nuevas tendencias. Creo que para nadie ya es desconocida este incremento que ha habido en la construcción en nuestro El Salvador, además de gente que ha querido hacer renovaciones. Y yo creo que la gente ahora se preocupa también más por los espacios y los lugares donde uno va a vivir o los lugares donde uno va por ejemplo, a trabajar en su oficina, etcétera, porque eso no solo es una cosa de dónde vivo, sino también de dónde trabajo. Bueno, quiero saludar a Isaac Guerrero, Antonio Orante, Sergio Regueira, Osvaldo Cuevas, Francisca Palencia. Gracias por haberse unido a la conversación, por estar con nosotros. Walter Torres Hernández, bienvenidos. Estamos hablando y vamos a empezar a platicar esta tarde con el arquitecto Carlos Peña, con el que vamos a hablar acerca de arquitectura. Bueno, ¿por qué también es importante? Porque hay una gran cantidad, yo se lo mencionaba ahí al arquitecto cuando hacíamos la preproducción de este podcast, le hablaba, bueno, de la gran cantidad y el catálogo inmenso que tiene Artline, que por supuesto ha pasado por el dibujo técnico de muchos estudiantes de arquitectura y arquitectos. Probablemente antes para nosotros era más fácil ver un plano y los arquitectos pues pasaban en su mesa de dibujo y ahora pues lo hacen tal vez de otra manera, ocupando más la tecnología, pero son productos que jamás pasan de moda y jamás se van a dejar de usar. Pero bueno, arquitecto, ¿cómo es que inicia este camino por la arquitectura Carlos Peña? Pues fíjate que desde que estaba chiquito siempre tenía la inclinación al tema artístico, arquitectura, y justo cuando ya desde bachillerato, pues empecé la formación con un bachillerato en arquitectura en el Colegio Joyas de Serén, pero entonces ya vengo desde hace ratito, de hecho trabajando hasta con los plumones, ¿verdad? Aunque no lo creas, a pesar de que todo es digital ahora, el proceso manual sigue siendo parte del proceso de diseño, del proceso creativo. Se mancha en papel y después utilizar las herramientas que se utilizan en el trabajo. Entonces, este bachillerato tenía la formación de bachillerato en arquitectura y luego seguí el proceso en la universidad. La transición, bueno, cuando estudias una carrera que tiene una base artística como es arquitectura, tenés la inclinación de tal vez tirarte al tema de diseño, de otra faceta, pero me gustaba el balance entre ciencia y arte que tiene la arquitectura. Eso es lo que más me atraía, así medio, ya que soy medio geek, entonces me encantaba el tema de ciencia y eso encontré en arquitectura y pues
¿Qué más decir? Que cuando ya llegas a la universidad se te abren muchas más puertas, mucho más conocimiento, inclinaciones de ciertos tipos de arte. Entonces, por ahí fue, desde bachillerato y de ahí seguí la formación a la universidad. Pero Claro, desde chiquito, creo sí, que es cuando uno lo veían y te dicen, mira, vos deberías ser arquitecto, ¿verdad? Cuando te empezás a manchar y dibujar, pero así fue. Así fue. sí, bueno, y qué importante cuando menciona que la arquitectura está ligado al arte y a la ciencia. O cualquiera puede decir, bueno, o sea, aquí tiene que, si este cipote sabe dibujar, bueno, debería ser arquitecto. Cualquiera puede decir eso, pero hay una parte científica integrada que a la hora de estudiar tú te venís a dar cuenta, pues, y ahí te tienen que hacer clic ambas cosas, pues, porque si no, pues dedícate a artes plásticas, pero en este caso hay una parte científica que además, a la hora de estar realizando un proyecto es una gran responsabilidad, o sea, porque Sí, estás hablando de que es una construcción a donde pueden haber vidas de por medio, ¿verdad? Vamos a ir hablando de eso, ujú, de eso más adelante. Pero y entonces, sí. cuando usted estaba niño, cuando estaba pequeño, cuando iba todavía al colegio, siempre era de esos compañeritos que le gustaba andar dibujando, o sea, pero dibujaba rostros, dibujaba personas o dibujaba figuras. Fíjate que eran más cosas que gente. Ajá, ok. Entonces me gustaba andar dibujando cosas. Recuerdo porque agarraba un papel y íbamos en el carro Sí, y me veía algo y recuerdo muy claro cuando estaban haciendo la Torre de la Democracia. ajá. Entonces recuerdo que me gustaba manchar, agarrar un papel y dibujarlo. Entonces así fue como una forma más rígida de la expresión artística, más que una cosa tan libre como una figura natural. Eran cosas y edificios y casas lo que me gustaba dibujar. Claro, Así que me fue porque la arquitectura eso es, ¿verdad? Es como darle forma al arte, ¿verdad? sí, Darle normas, medidas, es como un arte con cinta métrica, pues eso es, milimétrica, claro. precisión. Y mire qué importante esta cuestión generacional. Usted acaba de mencionar a la Torre de la Democracia, que muchos después la Para que vean mi conocimos, edad, ¿verdad? sí, porque ya muchos después la conocimos como la Torre Cuscatlán, luego la Torre City y hoy la Torre Cuscatlán de nuevo, y las nuevas generaciones conocen la Torre Cuscatlán, ¿verdad? Pero que estamos hablando Sí, de que esta fue sí, una torre construida ya por los noventas, inicios de los noventas, ¿o sí, no? correcto. Exacto. 80, 90, por ahí andaba. Inicios de los noventas, o sea, en aquel entonces era como nuestro rascacielos. O sea, fue una cosa Exacto. espectacular. Y además hecha toda su fachada o todo su entorno es de vidrio, ¿o no? De vidrio. Sí, fue de los primeros, ¿no? Fue de los Sí. pioneros de eso aquí. Bueno, el primero, creo yo. O sea, yo no recuerdo Sí, haber visto otro antes y ni de esa altura. Obviamente hoy ya tenemos edificios mucho más grandes y hay muchos en construcción actualmente que prometen ser mucho más altos, pero ese fue el primero. Y entonces por ahí surgió arquitecto, o sea, ver todo este tipo de figuras, formas y empezarlas a traducir a papel. Ahora, exacto. esta parte de la arquitectura va ligada a las matemáticas. O sea, yo tengo que ser también amante de la matemática como para poder dar luego el salto para la arquitectura. Sí, porque si pensás, el ejercicio más de arquitectura es aritmético, ¿verdad? Y como es Ujú. una ciencia abstracta, ¿verdad? Sigue siendo una ciencia, pero parte de la formación arquitectónica es la interpretación de física estática para poder correctamente dimensionar desde que estás manchando en el papel y ir pensando cómo sostener el edificio o el espacio que estés diseñando. Porque eso es un gran debate durante el proceso formativo, que los ingenieros quieren hacerlo de una manera, el arquitecto de otra. Sí, Nuestra experiencia ha sido que si desde un principio pensabas que tenías que involucrar la especialidad para que sea ejecutable el proyecto, entonces eso hace que digamos que el ejercicio matemático sea casi natural y parte del proceso. Sabes que diseñas aquí, tiene que predimensionar una estructura de ese tipo. Y no solo esa ciencia que se involucra, pues si pensás en la física estática es una cosa maravillosa, entonces es bonito, es esa mezcla de ciencia. claro. Y siempre estuvo en la mente, después de darse cuenta de estas habilidades, de estos talentos, de este gusto, de esta afición por el dibujo, siempre estuvimos claros con que era arquitectura o habían unas segundas o terceras opciones que en algún momento también se estuvieron ahí pensando.
Sí, justo cuando terminé el bachillerato pensé, bueno, tal vez debería irme por diseño gráfico. Esa era una inclinación fuerte que tuve. Sí, Otra era biología, ¿verdad? No tiene nada que ver, ¿verdad? Pero por el tema de ciencias, sí. una carrera científica, pensé, pero justo encontré el balance y me fui orientando así específicamente, pero yo siento que un bachillerato en arquitectura te abre mucho la mente y Claro. te prepara con las capacidades gráficas. Recuerdo que justo antes de que empezara el bachillerato fue que cerraron el bachillerato en artes que tenía el CENAR. Yo ahí Ujú. quería estudiar y justo ese año fue que lo terminaron. Pero igual, entonces dije, bueno, no puedo ir al CENAR, voy a meterme en arquitectura, ¿verdad? Y así Ujú. fue. Así fue. Claro. Bueno, y definitivamente que como el grupo de arquitectos, hay muchos arquitectos muy reconocidos en nuestro país. Yo recuerdo, no sé si ahora se hace, pero yo recuerdo que, bueno, yo vivo en Santa Ana y hay muchas edificaciones en Santa Ana que en cierta parte de su fachada, en la parte de abajo, hay una placa y dice arquitecto tal, arquitecto aquí, arquitecto allá. Sí. Entonces, no sé si eso se sigue acostumbrando, pero le da personalidad a la estructura, a la construcción. No sé si eso se sigue acostumbrando en las nuevas edificaciones que ahora ustedes tienen a cargo. Fíjate que justo tuvimos una conversación sobre eso con mi socio, porque la empresa lo pues, Bueno, estamos en vivo a través del TikTok Live. Es para un socio nosotros un y yo, gusto, es para nosotros un un gusto. colega nos había ocurrido. Sí, perdón que hubo ahí un pequeño desfase, arquitecto. Le decía a nuestra audiencia que estamos Sí, en vivo. claro. Estamos en vivo a través del TikTok Live, estamos también a través de nuestra página de YouTube y de nuestra cuenta en Facebook. Gracias a los que se conectan, voy a aprovechar. José, Celi, René, Cure, John Hernández, Anderson, muchísimas gracias por estar ahí, por conectarse con nosotros. Estamos hablando con el arquitecto Carlos Peña y ahora hablamos de las nuevas tendencias. Ya hemos hablado en alguna oportunidad en podcasts anteriores de las nuevas tecnologías y ahora lo estamos haciendo con el arquitecto Carlos Peña, quien nos ha dado la oportunidad de platicar con él y presentarlo como uno de nuestros nuevos embajadores Artline. Bueno, hablábamos acerca, yo le hago nuevamente el comentario que hay infraestructuras antes que en la parte inferior de la fachada a un lado ponían una placa donde ponían arquitecto tal, arquitecto aquí, arquitecto allá, y que eso le daba personalidad a las edificaciones. A las nuevas, a lo que se está haciendo ahora, ¿eso se sigue acostumbrando? Justo hablábamos con un colega sobre eso, porque algunos nos acostumbramos nosotros, pero como ahora Bueno, estamos la teniendo voy a estabilizar, creo que vamos a implementar. ok, estamos teniendo un poquito de falla, pero como les repito, estamos en vivo, vamos a ver si acomodamos ahí un poco la conexión. Que lo veamos justo en Cosca. Ya sé. A ver. Sí, un Sí, minutito. sí, estamos teniendo un poquito de fallas con la conexión, pero bueno, estamos en vivo y generalmente nosotros conectamos con nuestros invitados porque ya sea que se encuentren afuera del país o se encuentren en una locación pues distante a nuestro estudio principal, ¿verdad? Hacemos la conexión virtual y ahora con este tema de los tráficos y los traslados pues es más fácil ocupar las tecnologías y hacerlo de esta manera. Pero estamos muy contentos porque pues ustedes ya ahora se está convirtiendo esta en una comunidad mucho más grande, mucho más amplia y por supuesto que ustedes estén ahí con nosotros, se conecten, nos comenten y estén presentes también en estos podcasts es muy importante. Ya en podcasts anteriores hemos hablado, como les decía, acerca de las nuevas tecnologías. Hemos hablado con los amigos de Voltia, con la ingeniera Mónica Toruño. Hemos hablado también con Edwin González, quien fue el creador de una aplicación muy disruptiva que ya a la fecha nos hemos dado cuenta que hay mucha gente que ha estado descargando la aplicación. Así como también hemos hablado con Carolina Moreira, quien nos habló acerca de su podcast El Club de los Errores. Y son todos estos podcasts que usted los puede encontrar en nuestras páginas oficiales, en las páginas de National Line,
tanto en YouTube como en Facebook, como en las páginas de Beto Internacional, quienes son los productores exclusivos de este podcast Embajadores Art9. En esta ocasión hemos hablado y estamos hablando con el arquitecto Carlos Peña, quien nos está hablando de las nuevas tendencias, nos está hablando acerca de arquitectura, porque sin lugar a duda, allá al otro lado habrá más de alguna persona, más de algún joven, algún caballero, señorita, que estén interesados en este mundo de la arquitectura. Y por qué no escucharlo de alguien que pues ya conduce su propia empresa, su propio emprendimiento, que bueno, lo van a conocer más adelante, pues ya por boca de él, ha tenido premios y galardones por sus trabajos en la rama de la arquitectura. Bueno, ahí tenemos ya de nuevo al arquitecto mientras termina de acomodar ahí su cámara y termina de acomodarse en la conexión. Agradecerles a todos los que se conectan con nosotros y están siempre atentos a nuestros podcasts, que repito, estamos en vivo a través del TikTok Live. Gracias Juan Larios, gracias con Carmen 55, gracias Lester Pérez, gracias el compa Es503, gracias Noé Bonilla, gracias a todos los que se conectan con nosotros y por estar siempre atentos a nuestros podcasts. Bueno, vamos a retomar la conversación, Arqui, de donde estábamos. Pues sí. Sí, vamos a retomar la conversación de donde estábamos y vuelvo a repetir porque no quiero que perdamos el hilo. Yo le decía al arquitecto, yo vivo en Santa Ana y en Santa Ana hay edificaciones antiguas, obviamente, pues hechas en los 50, 60 probablemente, pero que se ve bien bonito que en su fachada, en la parte de abajo, acostumbraban a poner el arquitecto que había estado a cargo de la obra, ¿verdad? Obviamente son edificaciones majestuosas, preciosísimas en Santa Ana, como las hay en San Salvador también, y las hay a lo largo y ancho del Salvador, en sus centros históricos sobre todo. Pero entonces le decía yo al arquitecto, ¿y ahora se acostumbra a hacer este tipo de placas y a poner el arquitecto que ha estado a cargo del diseño y la obra, arquitecto? Pues últimamente, tal vez para proyectos más grandes, sí, pero no es una costumbre, como ahora la huella es digital, principalmente lo público por aquí, lo público por allá, pero sí teníamos una conversación con un colega para un proyecto que no íbamos a construir nosotros, pero sí diseñamos, y pues nos surgió la inquietud, creo que lo vamos a empezar a hacer, porque a la fecha no lo hemos hecho. Ah, ok. Pero sí es práctica, principalmente para proyectos grandes. Sí, bueno, yo por ejemplo, si enviase a hacer alguna edificación o algo así, yo sí le pediría, fíjese a mi arquitecto, mire, ponga por favor acá la placa del que lo hizo. Sí, porque eso al final, imagínate ahora, 30, 40 años después, saber quién construyó esto, quién lo hizo, quién lo dejó, quién tuvo el ingenio de dibujarlo y luego materializarlo. Bueno, sumamente interesante. Bueno, y entonces llega a la universidad, retoma la carrera de arquitectura y entonces, ¿qué pasa después de ahí? O sea, había que ingresar al mundo laboral. Sí, justo coincidí, pues desde que empecé la carrera universitaria ya estaba trabajando, entonces las primeras experiencias fueron de trabajos como asistente de diseño, de dibujo, que son las primeras experiencias laborales que toca de estar en un departamento de arquitectura dibujando planos. Por ahí luego en el área de construcciones menores y así en diferentes empresas. Estuve en la primera un par de años, después hasta en el tema de avalúos. Y casi que por la misma experiencia que llegaba, me tocó trabajar mucho en la etapa de planificación y construcción, sí, más que en diseño. Entonces era toda la etapa de planificación, que era agarrar un diseño, ver el tema de permisos con las instituciones involucradas, presupuesto de obra y ejecución de obra, supervisión. Entonces esa fue la rama específica a la que yo fui entrando, y mi socio, por eso hicimos buena palanca, él tenía más experiencia en la etapa de diseño y en empresas con diseño y también paisajismo, que es el diseño de ambientes exteriores, que es un fuerte de nuestra experiencia laboral como empresa. Bueno, ¿y cómo surge Atelier? Debo decir que Atelier es la firma bajo la que yo conocí al arquitecto y que luego pues él me comenta que hubo un cambio a BAU. Pero ¿cómo inicia Atelier? Pues justo eso, estábamos en la universidad terminando
con pues mi amigo, mi socio ahora, nos surgió la inquietud porque ya nos empezaban a abordar ciertos clientes y pensamos, bueno, de hecho inicialmente éramos 3 personas, ¿verdad? Teníamos la parte de arquitectura, construcción y, bueno, arquitectura, paisajismo y multimedia, ¿verdad? Era un colega de nosotros, un amigo de nosotros que estaba involucrado, pero como éramos 3, empezamos la figura del triángulo, que significa estabilidad, pero la palabra específica de atelier significa, es una palabra francesa que significa como taller, como el taller de un artista, el workshop, como se llama en inglés. Sí. Entonces es como, pensamos que era más como un laboratorio, un taller creativo, más que un concepto rígido de diseño o oficina de arquitectura. Y así fue, nos gustó la palabra atelier y la empezamos a utilizar. Y así fue como nos conocieron con ese nombre por mucho tiempo. Ahora, bajo ese nombre y con esa firma ganaron algunos premios, arquitecto. Sí, sí, hemos tenido el privilegio de participar en unos concursos de bienales de arquitectura aquí en el país. Tenemos reconocimientos por diseños por proyectos bioclimáticos y también proyectos conceptuales proyectos de interiores. Entonces, trabajamos mucho proyecto comercial con restaurantes, con negocios, con marcas. Sí. Entonces, la labor importante es agarrar la marca de ellos y que sea aplicable al espacio habitable que van a tener. Hemos tenido unos reconocimientos por ese tipo de proyectos de interiores y también hemos participado en los proyectos previo a lo que ha pasado en el centro histórico, la transformación. Sí, claro. Se hicieron un par de concursos para rehabilitar el centro histórico a partir del Parque Cuscatlán hacia abajo y en la zona de los alrededores del Hospital Rosales. Participamos en un concurso con la Cooperación Italiana y el Ministerio de Vivienda y pues mi socio también ha sido reconocido como arquitecto emergente. Y pues la oficina también hemos sido publicados en algunos catálogos de oficinas de arquitectura aquí en el país. Así que hemos tenido un par de reconocimientos. Bueno, y eso al final también entre toda la clientela, todas las personas que andan buscando empezar a realizar cualquier tipo de construcción, pues es básicamente currículum. O sea, haber llegado ahí, entiendo, entre la gran cantidad de también empresas que han estado participando en esto, pues haber tenido, como usted dice, el privilegio de haber ganado estos premios, pues dice mucho también del trabajo que están realizando. Bueno, y entonces viene y después de Atelier nace BAU. ¿Por qué? Correcto. Y pues, ya llevábamos, ahorita estamos, pues este año cumplimos 13 años ya de estar como empresa. A los 12 años sentimos ya que era un tiempo de actualizarla, porque igual el triángulo inicial de los 3 socios que estábamos no duró mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Nos dedicamos al tema de arquitectura y salimos de multimedia, quedó el nombre, pero nos gustaba el tema de mantener un nombre breve. Si se mantiene el concepto de las 3 letras, casi pensando en un triángulo otra vez, y Bau es la palabra alemana para edificio o construcción, que viene también de una escuela importante de arquitectura que se llamaba Bauhaus en Alemania, entonces es Bau, así fue. Pero hasta seguimos manteniendo el concepto de arquitectura, paisajismo y el tema de planificación o de construcción. Por eso las 3 letras también representan los 3 conceptos iniciales de la empresa. Ah, bueno, muy bien. Y entonces, ¿y ahora qué es lo nuevo que traemos con BAU? O sea, ¿qué es lo que nos hace diferenciadores? Nuestro enfoque siempre ha sido, y creo que ha sido el diferenciador de nosotros, es el trabajo con ambientes exteriores. Mi socio es especialista en máster en diseño de ambientes exteriores y diseño urbano, entonces la importancia de mantener o de incorporar la naturaleza en los proyectos, ese es el diferenciador. Entonces pensamos que, bueno, la arquitectura es como una extensión del espacio, ¿verdad?, que habitamos abierto, entonces ¿por qué no llevar los ambientes exteriores a espacios internos? Esa siempre ha sido nuestra inquietud, cómo hacer que los espacios sean cómodos, utilizando la naturaleza, aprovechar también las virtudes de tener vegetación alrededor, no solo física como ventilación, mejor circulación de aire, sino también las ventajas psicológicas, que es tener la vegetación próxima, ¿verdad? Entonces ese es como nuestro diferenciador, el trabajo cercano con clientes, pero también específicamente el paisajismo, ambientes exteriores. Perfecto. ¿Qué ha sido lo más difícil en todo este caminar, arquitecto?
Pues estos 13 años que llevamos funcionando, creo que el mayor reto es el tema, y eso es sugerencia para todos, administrativo, cómo entender bien cómo funciona la empresa, darle forma para que también tenga la formalidad que se presenta ante los clientes y también cómo manejar todo el tema administrativo de una empresa. Pero cada proyecto tiene su reto y nosotros lo vemos en cualquier caso como retos profesionales. Algunos tienen algunas dificultades que van más allá de un reto, pero es enfocarse en el proyecto, ir solucionando un problema a la vez y organizar el tiempo correctamente, las actividades por realizar para poder salir adelante. Y la clave de siempre, desde que éramos solo mi socio y yo hasta que empezamos a contratar personas, es rodearse del equipo correcto. Todos estos años pues, nos da mucho gusto ver el equipo que hemos tenido, diseñadores, equipo de planificación, equipo de campo, y ha sido una experiencia muy buena ver qué se puede aprender de ellos, cómo ellos pueden apoyarnos a nosotros para crear los proyectos que tenemos en mente. Entonces rodearse del equipo adecuado es clave y eso nos da siempre mucha satisfacción del ambiente que manejamos para eso. Sí, bueno. ¿Qué viene para el 2026? ¿Cómo ven el desarrollo del 2026 dentro de BAU? Muy bien. Pues tú lo mencionaste al principio, desde hace unos años, digamos que post pandemia, durante pandemia y post pandemia ha cambiado mucho el país y el mundo, pues muchas personas se han cambiado a trabajos remotos, lo que ha significado adecuar los espacios para que alguien pase todo el día en la casa, que no era común, pero tal vez Sí. inicialmente era para personas que trabajan en informática, entonces esa transición hemos visto. Y lo comento porque es como hacia donde está yendo todo, ¿verdad? La adecuación de los espacios habitables para que sean más el concepto de bienestar o wellness. Nosotros hemos estado trabajando ya un par de años con inversión extranjera que está entrando al país, muchas personas invirtiendo para proyectos públicos, proyectos privados. Entonces, dentro de todos estos proyectos queremos empezar a impulsar mucho más la apertura a la adecuación de espacios exteriores, como mencionábamos, los de landscaping o paisajismo. Eso es lo que prevemos para este año. Proyectamos y pues ya tenemos proyectos en curso de ese tipo, alguna participación también con instituciones como hemos estado con la Unión Europea, oficinas de ese tipo y también con la Embajada de Estados Unidos. Así que está interesante lo que prevemos para este año. Perfecto. ¿Cuál ha sido de los proyectos como más representativos, arquitecto? Bueno, quiero, antes de continuar con esa pregunta, agradecer a todos los que se conectan, a los que están en nuestra página de Facebook, a los que están en el TikTok Live, decirles que, bueno, estamos en vivo, ¿verdad? Este es un programa en vivo, un podcast en vivo, y estamos hablando con el arquitecto Carlos Peña, con quien hablamos acerca de las nuevas tendencias en arquitectura. Primera vez que tenemos a un arquitecto con nosotros. Por ahí saludar a todos los que se conectan a través del TikTok Live, saludar a los que se conectan a través del YouTube y del Facebook de Nación Artline y de Beto Internacional. ¿Cuáles han sido algunos de los proyectos más representativos que la gente pueda reconocer y decir, hey, esto lo hizo, bueno, en la época de Atelier, o esto se ha hecho ahora en esta nueva etapa de BAU? Sí, nosotros nos gustan mucho los proyectos residenciales porque se les puede imprimir mucho carácter y las necesidades específicas de los clientes. Sí. Tal vez uno específico sería de esos de residencia, es complicado decir, pero nos gustan mucho los proyectos residenciales a pesar que son un poco más lentos, Okay. ya que, como te digo, es un gusto específico de la persona que lo va a habitar. Pero tuvimos, tal vez voy a mencionar el tema hasta de planificación. Tuvimos el privilegio de participar con la delegación de la Fundación Buffett, que son la fundación que estuvo involucrada con los proyectos relacionados al Parque Cucatlán y toda la conversión de esa zona. Esto fue justo antes de pandemia, entonces fue bonito de acompañar al equipo de diseño y ser el equipo local de ellos, que fue un diseñador de Colombia. Sí. Y trabajar toda la etapa de planificación fue una gran experiencia, desde ir a oficinas de planificación, manejar el tema de cuerpos de bomberos, el tema de patrimonio cultural. Esa fue una experiencia muy buena. Teníamos un par de proyectos con ellos. Como te digo, hay muchos residenciales, pero también los comerciales. Hemos trabajado con restaurantes La Calaca y trabajamos muchos locales dentro de centros comerciales. Nosotros tenemos algunas en nuestra página, si pueden ver algunas de las empresas
con las que hemos trabajado, y uno Sí. que nos da en particular mucho orgullo es uno de los primeros proyectos que trabajamos en Jucuarán. Es un hostal que era de una Jucuarán. familia, bueno, sigue ahí, Jucuarán, correcto. Hostal Doña Consuelo, que la parte de Jucuarán es la parte alta de Usulután, entonces la Sí. gente va al Espino, pero no conoce Jucuarán. Entonces en Jucuarán se hizo ese hostal, y lo bonito es que se utilizaron técnicas de construcción local. Entonces buena parte de los espacios públicos del hostal tiene tablones de madera, como se hace históricamente ahí en la zona. Hemos utilizado material de la zona, mano de obra de la zona, entonces, y mucho trabajo con ambientes exteriores, con landscaping, con vegetación local, un proyecto bonito, bonito. Y la ventaja que tuvo, y lo que nos da mucho orgullo, es que gracias a ese proyecto se empezó a hacer talleres y hasta un bachillerato en turismo, por el turismo que estaba llegando a Jucuarán. Fue como detonante para la visita de las personas ahí a la zona de Jucuarán. Entonces nos da mucho orgullo de los proyectos, de los primeros que hicimos. Pero también espacios hemos trabajado con gobierno también allá por Escapres, por el cuartel del Zapote. Hay un corredor peatonal que se diseñó antes de pandemia y se ejecutó, y luego vino pandemia y quedó en manos de gobierno el proyecto. Pero ese fue muy bonito, porque fue de los primeros corredores peatonales públicos que se abrieron aquí en el país, en la situación que estábamos allá por 2019-2020. Eso os puedo mencionar tal vez. Bueno, qué chévere. ¿Cómo está el tema? Por aquí preguntan en el chat, ¿cómo está el tema de la inteligencia artificial en la arquitectura? Muy bien. Porque yo sí quisiera decir, bueno, en esta recién temporada que iniciamos nueva en Embajadores Hardline, hemos hablado mucho de la inteligencia artificial. O sea, cuando han habido puestos de trabajo humanos, hablemosle de alguna manera, que se han tenido que limitar por la inteligencia artificial. Pero luego llegamos a la conclusión de que la inteligencia artificial deberíamos de utilizarla como una herramienta que ahora nos ha exponenciado a hacer muchísimas cosas. ¿Verdad? No tanto para que nos sustituya, sino para incluirla como una herramienta especial. Entonces, cómo se adapta? ¿En qué momento agarro la inteligencia artificial en la arquitectura? Muy bien, yo lo separaría en dos partes. Uno es para la etapa de diseño y uno para la etapa de planificación del proyecto. Entonces, la clave y lo que hemos considerado siempre en la oficina, y creo que ya te lo han comentado, es que dicen, me va a quitar el trabajo la inteligencia artificial, pero Sí. no, quien te va a quitar el trabajo es quien sepa usar la inteligencia artificial. Claro. Entonces, en el caso de diseño, pues nosotros vemos las bondades que tiene para el tema de iteraciones, crear, porque digamos un proceso de diseño lleva cuando el cliente te dice que necesita después una serie de conceptos. Entonces eso se llama un mood board, una tabla de ideas, una base de datos de ideas. Entonces las iteraciones iniciales, eso es muy útil para generar ideas conceptuales hasta a partir de un boceto. Hay plataformas que te permiten hacer eso. Es bueno explorarlas porque hay un montón de plataformas que te permiten crear iteraciones. Y la clave es considerarlas así como iteraciones. Son pruebas y pruebas y pruebas. No es un concepto final. Eso Sí. siempre necesita el ojo humano y calibración, porque la inteligencia artificial es pues eso, precisamente. Artificial, que sigue pautas y las calcula rápido. Eso es lo que hace. Entonces, para creación de iteraciones. Pero lo bonito es que, por ejemplo, programas para modelado tridimensional, que es ahora como se dibujan los planos, el modelo BIM, con plataformas como Revit, tiene opciones de diseño generativo. Entonces puede uno utilizarlas para crear diseño generativo, para crear nuevamente iteraciones. Si tenés un espacio, por ejemplo, un espacio de oficina, que tenés tantos metros cuadrados, tomando en cuenta las normativas de circulación, se puede decir, aquí te caben tantas estaciones de trabajo, permitiendo que circulen las personas y que el espacio sea bueno para habitar. Entonces es muy interesante en el caso de diseño. Para planificación, nos ha servido mucho para el análisis también de escenarios de planificación. Y planificación es entonces presupuestar, y planificación de obra, que es cronogramas, tiempo de ejecución, valorar diferentes escenarios con cambios, por ejemplo, climatológicos, temas sociales del país, cómo afectaría un programa de trabajo, ese tipo de factores. Y para eso hay plataformas de inteligencia artificial que nos ayudan a evaluar eso, cuáles son como los hitos o los puntos específicos donde puede afectar la programación de ejecución de un proyecto. Es súper interesante, así que invito a todos a explorar y tomarlo como iteración, ¿verdad? Ideas para después formalizar un concepto. Claro. Bueno,
Sé que hay muchos jóvenes allá afuera, allá al otro lado, que probablemente nos están viendo y ojalá así sea después de haberlo que compartido, eh, que estén interesados, que estén entusiasmados con este tema de la arquitectura y tal vez aún no lo decidan, aún no estén decididos. ¿Qué les diría usted, arquitecto, a aquellos que quieran ingresar en este viaje de la arquitectura y en este mundo de la arquitectura? Yo tal vez, y por eso lo mencionaba al principio, creo que en realidad es un inmenso privilegio participar en el espacio habitable. Si lo pensamos, son de las necesidades básicas de la humanidad históricamente, ¿verdad? Resguardarse, vestirse y comer. Entonces es un gran privilegio ser parte de una de esas, pues resguardarse. Y es lo que se ramifica ahora, que hay un tema de bienestar. Entonces, que lo vean así, como una gran oportunidad de tener una intervención real en el funcionamiento de las actividades diarias de las personas, o sea, que las personas se sientan bien estando en su trabajo, que las personas se sientan bien estando en sus casas. Entonces eso es sumamente importante. Entonces verlo primero como un privilegio y disfrutarlo, porque el proceso creativo es una experiencia muy bonita. Y eso es clave también, que tengan paciencia, porque arquitectura es un proceso lento. O sea, Sí. y eso es clave, siempre se lo comentamos a los clientes. El proceso creativo es un tiempo, lleva tiempo, es paso a paso, pero puede ser muy enriquecedor, muy divertido y muy educativo. Entonces, que lo vean así, como los pasos que tienen que llevar para llegar a eso, disfruten eso y que se informen mucho, porque arquitectura sí es un arte, pero es un arte que se necesita tener una secuencia, tener un marco de trabajo, ¿verdad? Como rigidizar un poco el arte, así lo podemos ver. Entonces eso que si tienen la inclinación que se informen mucho y que se abran paso y exploren. Yo siempre también invito a las personas a no olvidar la educación continua, aún cuando termine la universidad, no solo los másters, las maestrías o especializaciones, sino cursos cortos para aprender algo. Algo a lo que nosotros vemos, y es lo que vamos tirando también, es el tema de sostenibilidad y diseño sostenible. Entonces aprendan tecnologías de eso, aprendan técnicas para que los proyectos puedan ser parte de esta tendencia de sostenibilidad. ¿Qué puedo hacer para separarme? Pues pensar en el tema sostenible, eso es clave. Infórmense mucho y vean las tendencias del mundo y vayan adelante o a la par de las mismas. Por eso es importante la educación continua, pero no, ánimos, le echen ganas y para adelante. Buenísimo. Bueno, ya para finalizar, ¿a dónde podemos encontrar a Bau para dar así puntualmente las redes sociales, si hay página web, el número de teléfono, dónde podemos encontrarlos y así, bueno, primero echarle un vistazo a todo el trabajo que han realizado y luego pues ya ver de qué manera materializamos también nuestras ideas con ustedes? Sí, sí. Bueno, tal vez lo más inmediato ahora, en estos tiempos, es con nuestras redes sociales. Sí. Pueden encontrarnos en Instagram como BAU, así como suena, bau.arq, de ARC, .sd, bau.arc.sd en redes sociales. Y nuestra página web que es bau-arc.com. Igual nos pueden buscar en el buscador de Google y nos va a dirigir a nosotros. Estamos aquí en San Salvador, trabajamos proyectos de todo tipo en todo el país y también pues tenemos programas de pasantía, siempre estamos buscando talento nuevo para acompañarnos en el proceso de diseño y pues estamos buscando personas siempre, así que hay como puedan aplicar también como pasantía con nosotros y estén pendientes siempre en nuestras redes, publicamos nuestros proyectos, nos gusta comentar un poco sobre ello y eso, ahí así pueden encontrarnos. Bueno, qué importante eso último de las pasantías, porque sin lugar a duda, además o sea, si no haces las pasantías no te gradúas de arquitecto, así que si hay una empresa que te está dando la oportunidad de participar y sobre todo una como BAU, a donde pues está por demás toda la cantidad de premios y trabajos que han realizado, sería una experiencia espectacular. Así que yo particularmente y desde Nación Artline los invitamos a que puedan visitar las páginas de BAU, conocerlos y aquel que esté estudiando arquitectura pues puede tener una opción para hacer pasantías y aquellos que están interesados en cambiar su entorno, en cambiar o pues construir algo nuevo, pues también hacerlo con ellos. Arquitecto, gracias, qué bonita experiencia y le agradecemos mucho su tiempo. Lo felicitamos igual a su socio, a quien espero que podamos tener en alguna oportunidad un segundo episodio de este podcast de arquitectura, seguir hablando de esto, porque sin lugar a dudas está evolucionando a pasos agigantados
y bueno, poder conocerlo en un próximo episodio. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, sí, un gusto. Y pues el país está cambiando mucho. Hay que aprovechar ahorita, es un buen momento para entrar en este rubro. Perfecto. Bueno, gracias a todos los que estuvieron con nosotros a través del TikTok Live. Les recuerdo, es un programa en vivo. Nos conectamos cada semana con un salvadoreño o salvadoreña que está dejando huella en nuestro país, ya sea con su emprendimiento, con su talento, con su arte. Y en este caso hablábamos de las nuevas tendencias en construcción con el arquitecto Carlos Peña. Nos escuchamos y nos vemos a la próxima en una edición más de Embajadores Artline. Hasta la próxima. Chao, chao.